ladies, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Ale, te saludo desde Yucatán y hoy tenemos un video especial. Muchísimas ganas de grabarles este video desde hace algunos días. De hecho, tenía idea de hacerlo en Facebook en vivo, pero no. Creo que decidí hacerlo mejor aquí. Váyanse por una tacita de algo. La idea de este video comenzó con lo siguiente. Siempre me han gustado las películas de terror, aun que soy una persona que se caga de miedo cuando ve una película de terror que tiene algo que ver con posesiones demoníacas o exorcismos o algo así. Bueno, yo así, popó. Entonces, a mí me dan mucho miedo esos temas. Sin embargo, siempre he estado en contacto como con historias paranormales. Entonces, la idea de este video surgió con platicarlo con ustedes porque, bueno, Jerry no es precisamente un fan de las películas de terror y no es precisamente un creyente de las situaciones paranormales. Yo sí. Entonces, quiero saber cuántos más de ustedes han vivido historias paranormales y pues yo voy a ser la primera. Esto comienza porque en casa de mi mamá, donde viví por 23 años, siempre pasaron ciertos detalles paranormales. No solo a mí, a mis vecinas, a mis amigas, a tías, amigas de mi mamá. Entonces, esto no es algo que solo venga de mi boca. Seguramente se van a cruzar por ahí algún comentario en el que digan que sí, ya sea aquí o en mi Facebook. Pero bueno, en casa de mi mamá siempre han pasado cosas paranormales. Y bueno, la primera historia que les quiero contar es la que más detalle en mi cabeza me ha dejado. Y sé que algunas personas cuando la cuento no me creen y se me quedan con cara de sí, estúpida. Pero no, de verdad, me pasó y sí, me cagué de miedo. Hace exactamente 10 años estaba yo comprometida aún y estaba viendo los preparativos de mi boda. Mi mamá decidió irse a Estados Unidos con mi hermanita y yo decidí quedarme para no gastar el dinero que iba a utilizar en mi boda. La primera vez a mis 23 años que yo me quedaba sola por varios días en casa de mi mamá. Siempre me había quedado sola, ya me habían pasado algunas cosillas paranormales a mí y a una amiga que se llama Abby. Y bueno, decidí quedarme sola, no le di mucha importancia, ya estaba yo trabajando en el hospital y en el hospital donde trabajo ahora y dije, venga, me voy a quedar sola 10 días, esto va a ser maravilloso y pues voy a relajarme y a tener mi casa para mí misma. La verdad es que yo me portaba muy bien, nunca pensé en fiestas o en nada parecido, simplemente dije, sí, me voy a quedar sola. Entonces llegó el día en el que mi mamá se fue y yo tenía una amiga que era muy mi amiga, mi casi hermana, que ya no es amiga, pero bueno, que se quedó conmigo unos días, la pasábamos muy bien, era una amiga de la prepa y pues nos conocíamos de hace mucho tiempo y dijimos, la casa para nosotras solas. Entonces se quedó conmigo, se quedó unos días conmigo. Entonces era mi novio, mi amiga y yo que pasábamos el rato, salíamos, regresábamos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya había pasado una semana más o menos y mi amiga tenía que irse a Cancún porque tenía asuntos familiares y yo me iba a quedar sola y a los días me iba a ir a casa de mis abuelitos. Ya habían pasado. Recuerdo muy bien esa época porque fue cuando descubrí Postdata Te Amo y fui muy feliz y me volví fan de ese libro / película. Pero ese no es el punto. El caso es bueno, decidimos dormir en el cuarto de mi mamá porque mi mamá tenía una telesota gigante, la cama era muy grande, prendíamos el aire acondicionado, o sea, la vida de adolescentes pero a los 23, you know? Entonces, ya ella estaba preparando sus maletas para irse a Cancún y yo le dije, sale, bye, yo me voy al cuarto, me voy a dormir. Siempre le había contado a Ivonne se llama, que pues pasaban cosas paranormales en casa de mi mamá. Sí me creía, pero nunca le habían pasado. Hasta ese día. Sí, hasta ese maravilloso día. El caso es que ella estaba preparando sus cosas en mi cuarto. Mi cuarto daba para la calle y tenía unas ventanas súper grandes, súper grandes. Desde ahí ya habían pasado cosas raras antes, pero bueno, no le habían tocado a ella. El caso es que estaba preparando sus maletas y yo estaba en el cuarto, me dormí y como a los 10 minutos que me había yo dormido con la tele prendida, entra ella al cuarto y me dice, ¿me llamaste? Y yo, no te llamé. Me dice, tu culo, ¿me llamaste? No te llamé, neta, no te llamé. El caso es que entró así con cara de pánico y terror, entró, se acostó y nos dormimos, ¿ok?
Al día siguiente yo le desperté, ¿qué pedo? ¿Qué te pasó? O sea, no entiendo. Y me dijo, o sea, güey, neta, me voy a mi casa. De hecho, pensaba en a lo mejor no irme, pero me voy a mi casa porque aquí espantan. Después de muchos años, ella vivió en mi casa por algunos años y después de muchos años, al fin le tocó. Me contó que estaba preparando sus maletas y empezó a escuchar que tiraban piedritas en la ventana. Les digo, el ventanal era muy grande, abarcaba todo mi cuarto, o sea, 2 paredes del cuarto, era una ventana muy grande. Entonces, como a las 2, 3 de la mañana, porque ella se dormía muy tarde, empezó a escuchar que tiraban piedritas. Y yo le decía gorda, de cariño yo le decía gorda, y empezó a escuchar que le dijeran, gorda, gorda. Entonces, ay, me erizo, se los juro, me erizo. Entonces ella como que acechó hacia el cuarto de mi mamá. O sea, había un pasillo y estaba el cuarto de mi mamá. Vio que no había nada, todo estaba apagado, solo estaba la luz del cuarto donde ella estaba. Yo ya estaba durmiendo. Entonces empezaron a aventar piedras mucho más grandes a la ventana. O sea, ella escuchaba que sonaba la piedra cuando tocaba la ventana. Se los juro que no les estoy mintiendo, esto pasó y de verdad, ustedes si me conocen desde hace mucho tiempo saben que a mí no me gusta mentir. Entonces, tocaban las piedras en la ventana y cada vez más cerca ella escuchaba el gorda, gorda. Pero dejó de escucharlo en la parte de afuera y comenzó a escucharlo en la parte de adentro, que es cuando se empezó a cagar de miedo. Cabe aclarar que yo siempre le decía que el espejo que estaba en mi cuarto, yo sentía que alguien nos veía desde ahí. Esa va a ser otra historia. Entonces ella comenzó a buscar por el cuarto si no estaba jodiéndola y pues llamándola para asustar. Pasaron como 3, 4 minutos y empezó a escuchar como un sonido. Las puertas de mi cuarto eran de madera que hacían así. ¿Ok? Y empezó a escuchar gorda, gorda. Entonces fue cuando ella salió del cuarto, dejó sus cosas, entró al cuarto donde yo estaba y fue cuando me preguntó, ¿me llamas? O sea, realmente estaba asustada porque escuchó que le estaban llamando. El caso es que yo le dije, o sea, le creí, pero fue así como que, ay, no mames, o sea, ya pasó, X, quédate. Shalala, y me dijo, no, me voy. Ese fue el 6º día. El 6º día fue el que la asustaron a ella. El día siguiente, cuando me contó la historia y se fue, la neta es que sí me estaba yo cagando de miedo de quedarme sola en mi casa. O sea, realmente sí tenía miedo, no estaba acostumbrada a escuchar ruidos y a ciertas cosas, pero nunca sola. Y sé que no me van a creer porque ya casi no pasa en la televisión, pero empezó el clásico shhh. Ya saben, la lluvia de televisión, cuando ya no hay nada en la tele, empezó la lluvia. Y empecé a escuchar el ruido de la madera. Obviamente me quedé inmóvil, me quedé realmente inmóvil. Y estaba yo tapada, literal así tapada, y escuché el ruido de la madera y dije, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Ya estoy solita. Y cuando me tapé, ya saben cuando se siente que algo se sube en la cama. Bueno, pues sentí como desde la parte donde estaban mis pies, hagan de cuenta, estoy acostada así como estoy viéndoles a ustedes, y desde la parte donde están mis pies comenzaron a subirse gateando hasta donde estaba yo, acostada de lado tapada, y sentí cómo se apoyaron así, como viéndome, y comenzaron a respirar. Sí, se los juro, no estaba soñando, estaba muy despierta, porque estaba buscando el control antes de que pasara eso para apagar la televisión. Y estaba yo muy despierta y lo único que pude hacer es comenzar a rezar, comenzar a orar para que sea lo que fuera que estuviera junto a mí, se fuera. Le pedí que se fuera, que me dejara sola y yo sentía que seguía ahí, sentía que estaba apoyada en la almohada junto a donde yo estaba y les juro que no dejo de erizarme, se los juro. O sea, fue una sensación tan horrible. No se me subió el muerto, no me quedé inmóvil, simplemente sentí como algo se subió a la cama de mi mamá, se acostó a observarme y no pude moverme. Se los juro que no estaba soñando, porque me quedé así, pasaron unos minutos, sentí como se levantaron de la cama, obviamente ni se abrió la puerta ni absolutamente nada, solo se levantaron de la cama. Y yo me destapé muy lentamente
y cambié el canal de la televisión. Cambié varias veces el canal de la televisión hasta que llegué a un canal en donde ya había algo. Y esa noche, desde las 3:30 de la mañana, sí, 3:30 de la mañana, no dormí hasta el día siguiente. No me quería parar, no quería bajar las escaleras, que era donde siempre me daba miedo pasar. No quería salir, en ese entonces ya tenía mi carro, pero no quería salir del cuarto porque no sé, no sabía si era peor o no sé. Estaba yo en shock porque, les repito, siempre había escuchado ruidos, siempre había visto sombras y algunas cosas en casa de mi mamá, pero nunca había tenido esa sensación de tener a algo tan cerca de mí. Debo de aclarar que la casa de mi mamá fue bendecida 1000 veces, fueron sacerdotes, fueron etcétera, etcétera. No era algo que nos hiciera daño, no era algo que rompiera cosas, etcétera, etcétera. Eran ruidos nada más. Pero en esa ocasión, sí, morí de miedo. Y después, ese día, preparé mi maleta, agarré mis cosas y dije, no me quedo un día más aquí sola, y me fui a casa de mis abuelos. Me quedé en casa de mis abuelos 4 días. Solo iba a casa de mi mamá a buscar ropa, literal, entraba y salía y ya no me quedaba sola porque tenía yo mucho miedo. Y obviamente después de eso se lo conté a mi mamá y mi mamá solo se rió porque obviamente ella veía cosas en su cuarto desde hace mucho tiempo. Realmente creo que tengo no es una obsesión, realmente es un gusto por este tipo de películas, porque no soy del todo... o sea, no creo todo lo que sale en las películas, pero sí creo en eso. Creo firmemente que se pueden escuchar ruidos, que pueden pasar cosas. Gracias a Dios, después de que salí de casa de mi mamá, no me pasaron cosas raras hasta muchos años después. Pero esa historia y esa anécdota, yo sé que muchas personas no me la van a creer. Yo sé que muchas personas no la van a creer porque no es primera vez que la cuento, van varias veces que la cuento. Y pues sí, se me quedan viendo con cara de... ay, o sea, lo estás inventando. Realmente no lo estoy inventando, no estaba soñando. Me acuerdo perfectamente bien de lo que pasó. Y me acuerdo perfectamente de la sensación de terror que sentí. Entonces, sí, tenía muchas ganas de hacer este story time. Ya van 15 minutos de story time. Tenía muchas ganas de compartirles esta pequeña historia. Sobre todo para las personas que me siguen en mi Facebook, que saben que soy fan completamente de las películas de terror, paranormales, etcétera, etcétera. Soy fan, pero me cago de miedo, entonces ya sabrán por qué esa ambivalencia del gusto. Yo sé que habrán algunas personas que no creerán en esto porque simplemente no creen o no les ha pasado. Pero sé que hay otras ahí que estoy segura que sí les ha pasado algo así. Y me encantaría que me dejen su comentario abajito en la barra de comentarios. Igual si me quieren mandar alguna historia a mi Facebook o a mi Instagram para que yo la comparta en un story time y platiquemos sobre este tipo de cosas paranormales, que sí, yo creo en esas cosas, pues ahí se los dejo, ahí se los encargo. Espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo en el siguiente. No se olviden, abajo en la cajita de información, mis redes sociales, el botón de suscribirse y al lado la campanita para que no te pierdas ningún video. Yo soy Ale y me voy a despedir. Te mando un beso desde Yucatán. Chao.